¿Ah? Perfecto, ya estamos grabando la sesión. Bueno, para iniciar tenemos la presentación del señor Mauricio Dulanto, de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral, a quien le doy la palabra para que pueda iniciar. Adelante, Mauricio. Gracias, Alessandra. Muy amable, doctor Campos, por haber intervenido el día de hoy. Ese es nuestro nuevo director general y estamos muy satisfechos realmente con su participación el día de hoy. Voy a apagar la cámara para poder compartir. ¿Me dice si pueden ver, por favor? Sí, se ve bien. Perfecto. Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la inclusión laboral de inmigrantes y refugiados, ¿no? Ese es un tema muy importante porque obviamente lo que desde el Ministerio de Trabajo queremos es precisamente eso, la inclusión. Y no solamente una inclusión informal, sino una inclusión formal. Entonces, para esto tenemos que el Perú ha suscrito los principales instrumentos universales y regionales sobre derechos humanos, especialmente la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, los que han sido incorporados a nuestro ordenamiento jurídico nacional de conformidad con el artículo 55 de la Constitución Política del Perú. La Convención es un tratado internacional amplio centrado en la protección de los derechos de los trabajadores migratorios. En ella se pone de relieve pues, la vinculación entre la migración y los derechos humanos. Es un tema de interés general al que se presta pues, cada vez mayor atención en todo el mundo. Hemos visto en los últimos tiempos olas migratorias, no solamente en América, sino también en Asia y en África, ¿no? Las que no necesariamente son por motivos económicos, sino muchas veces pueden ser migraciones forzosas por motivos de guerra o por motivos climáticos. Lo que se busca es que esta migración sea ordenada, regular e informada. Para eso nosotros también desde la dirección preparamos mucha información a través de cartillas para que los migrantes puedan tener toda la información completa de la migración. ¿Sí, no? La Constitución Política del Perú establece las directrices en materia de política migratoria que parten del reconocimiento de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como un fin supremo de la sociedad y del Estado, y de que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. El derecho al trabajo se encuentra protegido por la Constitución peruana, que señala que toda persona tiene derecho a trabajar con sujeción a la ley, lo cual incluye tanto, obviamente, nacionales como a migrantes y refugiados. El artículo 2 de la Constitución señala que nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, ¿no? Esta convención entró en vigencia en el año 2005 a través de un decreto supremo que fue el 079/2005 RN. Como dijimos anteriormente, la convención es un tratado en el que se pone en relieve la vinculación entre la migración y los derechos humanos. En ese sentido, la convención reconoce, entre otros, el derecho de igualdad y de trato de oportunidades, por lo cual los migrantes tienen que tener un tratamiento igual o similar al de un nacional. Asimismo, el derecho a la no discriminación, por lo que todo trabajador inmigrante es igual ante la ley. Además, el derecho a la sindicalización y negociación colectiva, por la que todo trabajador inmigrante tiene derecho a afiliarse al sindicato y participar en las actividades sindicales. Asimismo, el derecho de acceso a las instancias administrativas y judiciales en defensa de sus derechos, por lo que pueden acudir a las instancias respectivas ante la vulneración de sus derechos, sean administrativos o no. Además, el derecho de acceso a los sistemas de seguridad social
deben de gozar de protección social de conformidad con la normatividad vigente, tanto en salud como en pensiones. Ahora, entre las normas nacionales sobre trabajadores migrantes, también tenemos la Política Nacional Migratoria 2017-2025, ¿no? En primer lugar, debo mencionar que esta política se encuentra en la actualidad en actualización. Se está actualizando esta política en vista de los cambios producidos en materia migratoria en los últimos años. Deben ver que esa política se elaboró en el 2016, entró en vigencia a partir del 2017. Entonces, la situación migratoria era completamente distinta a la actual, ¿no? Entonces, por eso se está actualizando. Ahora está en ese plan. Esperemos que salga pronto la actualización. Esta política lo que busca es articular a las diversas instancias públicas y de la sociedad para responder adecuadamente a los desafíos migratorios en estricto cumplimiento de los principios de respeto de los derechos humanos. ¿No? Entonces, cuando hablamos también de política nacional migratoria, pensamos que es exclusivamente para los inmigrantes. Pero no es así. Esta política nacional migratoria tiene 4 ejes, ¿no? Que son los peruanos con voluntad de emigrar, o sea, aquellos peruanos que están pensando en salir del país, obviamente en busca de mejoras económicas. Los peruanos en el exterior, que ya se encuentran fuera y necesitan alguna asistencia por parte de las instituciones del Estado. Los peruanos retornantes, ¿no? A quienes, bueno, obviamente se les informa, por ejemplo, en el caso de los peruanos retornantes, sobre la ley 30.001 y los beneficios que se tienen. Y sobre los extranjeros y extranjeras en el Perú. Entonces, no es solamente una norma para los inmigrantes, sino es una norma más amplia que 3 de los ejes está dirigido a peruanos y 1 únicamente a extranjeros. Además, el Perú ha suscrito los principales instrumentos regionales en materia migratoria, como son la edición 545, que es el Instrumento Andino de Migración Laboral, la edición 878, que es el Estatuto Migratorio Andino. Estas 2 ediciones obviamente son de la Comunidad Andina, y el Acuerdo de Residencia para los Nacionales de los Estados parte del Mercosur y asociados. Ahora vamos a hablar de la edición 545, o es el que se llama también Instrumento Andino de Migración Laboral. Esa norma tiene como objetivo el establecimiento de normas que permitan de manera progresiva y gradual la libre circulación y permanencia de los nacionales andinos en la subregión con fines laborales. Esto únicamente bajo relación de dependencia. Quedan excluidos los empleados públicos en este caso, ¿no? Que se aplica a los ciudadanos de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. En virtud de esa norma comunitaria, los ciudadanos de la comunidad andina que ingresan como turistas o otra calidad migratoria pueden solicitar el permiso especial para suscribir contratos ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, y dentro del plazo de 30 días, el empleador debe registrar su contrato de trabajo en el sistema virtual del trabajador migrante andino, que es el CIVIDMA, del Ministerio de Trabajo, para obtener su constancia de trabajador migrante andino. La constancia de trabajador migrante andino es uno de los requisitos para que, una vez aprobado el registro, solicite el cambio de calidad migratoria de trabajador ante migraciones. Esta decisión 545 es muy importante, ya que muchos piensan que solamente basta con el registro del contrato del CIVIDMA, y eso no es así. O sea, previamente el trabajador migrante andino necesariamente debe acudir a la Superintendencia Nacional de Migraciones a pedir el permiso especial para suscribir contratos que tienen un costo de 15 soles, algo así.
Con este permiso les va a valer 30 días, por eso que dentro de ese plazo de 30 días tienen que hacer el registro del contrato. Entonces, este registro del contrato que se puede hacer un sistema virtual los 365 días del año, las 24 horas del día, va a permitir, obviamente cumpliendo con los requisitos del sistema virtual de trabajo mediante andino, que ahora posiblemente nos va a explicar el doctor Cajal. Lo que va a permitir es que se expide esta constancia y que una vez que cuando obtenga la constancia, el trabajador regrese al Superintendencia Nacional de Migraciones a tramitar su cambio de calidad migratoria. O sea, es necesario que tengan el cambio de calidad migratoria, que es la calidad migratoria del trabajador, para que recién en ese momento puedan ingresar a planillas. Antes no se puede. Los trabajadores, además de la comunidad andina, se consideran trabajadores nacionales para efectos de la aplicación de los porcentajes limitativos señalados en el decreto legislativo 689, que veremos más adelante. Lo que quiere decir que yo puedo tener una empresa exclusivamente con trabajadores de la comunidad andina. O sea, puedo tener una empresa exclusivamente con colombianos, ecuatorianos y bolivianos, y se les va a considerar como trabajadores nacionales. Asimismo, tenemos la decisión 878 de la Comunidad Andina, que es el Estatuto Migratorio Andino. Es una norma comunitaria que entró en vigencia el 11 de agosto del año 2021 y se aplica para los ciudadanos de los países de la Comunidad Andina, así como los residentes permanentes extracomunitarios. Lo que quiere decir que si una persona que es de un tercer país, pero no tiene la calidad de residente permanente, puede acceder a la dirección 878, ¿no? Entonces, no solamente es para los de la comunidad, sino también los residentes permanentes extracomunitarios. Entonces, si un chileno vive en el Ecuador y tiene la residencia permanente, puede acoger su dirección 878, ¿no? Esa dirección supera a la dirección 545, ya que no solamente es para trabajadores dependientes, sino que es para trabajadores dependientes y también para trabajadores dependientes. Y para aquellos trabajadores de la actividad privada como pública, ¿no? Esta decisión también lo que permite es solicitar una residencia temporal, que es hasta por 2 años, y la misma que se puede convertir en una residencia permanente siempre y cuando se solicite con 90 días de anticipación a la duración obviamente de la residencia temporal, ¿no? Estos ciudadanos andinos que obtengan la residencia temporal como la permanente pueden entrar, salir, circular, permanecer legalmente en el territorio del país de inmigración. Asimismo, tienen derecho pues, a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en las mismas condiciones de los nacionales de los países de recepción. Ahorita, en estos momentos, los países miembros se encuentran en la etapa de implementación administrativa de esta división 878. Asimismo, tenemos el acuerdo sobre residencia para los nacionales de los estados partes del Mercosur y asociados. Este acuerdo permite acceder a una residencia temporal de hasta 2 años, igual que la dirección 878, a los ciudadanos de los países miembros, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y asociados como Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú, pudiendo cambiar a permanente siempre y cuando se solicite dentro de los 90 días antes de su vencimiento. También se puede solicitar la residencia para los familiares directos, el esposo, el padre e hijos. Quienes se acojan al acuerdo, obviamente pueden trabajar. Únicamente tienen que cumplir ciertos requisitos, como un formulario de cambio de calidad migratoria,
la copia simple de su pasaporte o cédula de identidad, porque recuerden que, si, por ejemplo, si es un ciudadano de Ecuador o Colombia o Bolivia, se puede acopiar tanto a las normas de la comunidad andina como a las normas del Sur, y quizás pudieron entrar acá al país con cédula de identidad. Entonces no se les pediría ese con su pasaporte. Y una declaración jurada, que es algo muy simple, de carecer antecedentes judiciales, penales y policiales en el Perú. Entonces, realmente acceder a esta residencia es muy simple, porque incluso no necesitan tramitar los antecedentes, no es simplemente con una declaración jurada, ¿no? Y de acuerdo a la ley de contratación de trabajadores extranjeros, que vamos a ver luego, los ciudadanos de Mercosur que deseen trabajar de forma dependiente son considerados igual como nacionales, ¿no? Están excluidos de las restricciones de contratación de extranjeros. Al igual que todos los peruanos, pues se les aplica la ley de productividad y competitividad laboral. Y ahora tenemos entre las normas nacionales, creo que la más importante, que yo la voy a ver, que la va a ver otro trabajar, es el decreto legislativo 689, que es la ley para la contratación de trabajadores extranjeros. ¿No? Esta es una norma que regula la contratación de personal extranjero en el Perú. Señala porque las empresas nacionales o extranjeras podrán contratar personal extranjero en una proporción de hasta el 20% del total de sus trabajadores, y sus remuneraciones no podrán exceder del 30% del total de la planilla de sueldo y salario. Eso quiere decir que si tengo 5 trabajadores, uno puede ser extranjero, y si la planilla, por ejemplo, es de 10.000 soles, 3.000 soles únicamente se pueden dedicar a esos trabajadores extranjeros. Los empleadores pueden solicitar exoneración de los porcentajes limitativos cuando se den los casos previstos por ley. Vamos a ver luego que existen trabajadores exceptuados y exonerados, ¿no? Que los señala la propia ley. Igual el ciudadano extranjero que desea trabajar va a solicitar exactamente como vimos en el civismo, el permiso especial para firmar contratos ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, y el empleador debe registrar el contrato en el sistema virtual de contratos de extranjeros, que es el CIVIS, ¿no? Que está a cargo de la Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo, dando de cumplimiento a las condiciones exigidas por el decreto legislativo 689, contando con la capacitación, experiencia laboral requerida, con una creación jurada. Eso nos va a explicar más en detalle el doctor Cajat, además de adjuntar la constancia de pago correspondiente. Esta norma también es una norma ya bastante antigua, tiene más de 30 años, y igual que su reglamento, que es el decreto supremo 014, que también es igual del año 92, se dieron obviamente cuando la situación migratoria en el país era completamente distinta a la actual, ¿no? Ahora, la Constitución del año 79 prevé en su artículo 42 el trato preferente en la contratación de trabajadores nacionales sobre los trabajadores extranjeros. Y es en atención al contenido del mandato constitucional que el gobierno de turno editó este decreto legislativo 189, constitucionalizando de esta manera los límites porcentuales establecidos en cuanto al número de personal y al porcentaje de remuneraciones. Sin embargo, la Constitución del año 93, a diferencia pues, la del 79, que hacía las menciones expresas sobre la frecuencia de contratación de trabajadores nacionales, no hace referencia alguna de los mismos, sino parte de una visión un poco más amplia que tiene como ese fundamento del empleo productivo, ¿no? Esto obviamente vinculado al principio de igualdad y el principio de no discriminación. Como les comentaba, existen trabajadores exonerados, ¿no? Pues es cuando se trata de personal profesional o técnico especializado, cuando se trata de personal de dirección
y o gerencial en una actividad empresarial, o en el caso de la convención empresarial, cuando se trate de profesores contratados para enseñanza superior o enseñanza básica o secundaria en colegios particulares extranjeros o enseñanza de idiomas en colegios particulares nacionales o en centros especializados en enseñanza de idiomas. Cuando se trate de personal de empresa del sector público, de empresas privadas que tengan celebrados contratos con organismos, instituciones o empresas del sector público, y cualquier otro caso que se establezca por decreto supremo, siguiendo obviamente los criterios de especialización, calificación o experiencia. Estos trabajadores exonerados se encuentran señalados en el artículo 6 del decreto legislativo 689. Asimismo, tenemos los exceptuados, ¿no? El artículo 3 de este decreto legislativo indica qué trabajadores extranjeros se encuentran exceptuados. Ese personal comprendido en este artículo no está sujeto al trámite de aprobación de los contratos ni a los porcentajes limitativos. Entonces, ¿cuáles son los exceptuados? El cónyuge, descendientes o hermanos peruanos, los que crecen con visa de inmigrante, actualmente es la calidad migratoria permanente, los que se acogen al convenio de reciprocidad laboral o doble nacionalidad, como el convenio con España, el personal de empresas extranjeras que presta servicios internacionales de transporte terrestre, aéreo o acuático, el personal extranjero de empresas de servicios o bancos multinacionales, el personal extranjero que se acoge a los convenios multilaterales o bilaterales como el Perú, como el España, el Mercosur, como se explicaba, al inversionista extranjero y a los artistas, deportistas, pero estos obviamente por un periodo máximo de 3 meses al año, ¿no? Ahora vamos a ver qué documentos permiten suscribir este contrato de trabajo. Ya hemos visto cuáles son las personas que se encuentran exoneradas, cuáles son exceptuadas, quienes se pueden acoger a Mercosur, quienes se pueden acoger a la edición 545, a la 878, pero tenemos que ver qué documentos permiten suscribir contratos de trabajo con extranjero. Entonces, para que el ciudadano extranjero pueda suscribir de manera formal un contrato de trabajo en el Perú, debe contar con su respectiva documentación obviamente vigente. Primero tenemos el permiso temporal de permanencia. Es el mismo que se otorga a todo ciudadano extranjero que se encuentra en el país de manera irregular. El objetivo obviamente de este CPP es la regularización de la situación migratoria de las personas extranjeras que se encuentran en situación migratoria irregular, habilitándolos a desarrollar actividades en el marco de la institución nacional, ¿no? Pueden trabajar y estudiar también. Esas personas muchas veces piensan que este CPP, ahora que es el permiso temporal de permanencia, es exclusivamente para venezolanos, pero eso no es así. Anteriormente hubo un documento que se entregó hasta el año 2018, hasta octubre del 2018, que fue sí, el permiso temporal de permanencia o PTP, y que se pudo tramitar hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, del 2018. ¿No? Este sí es un documento exclusivamente para venezolanos, pero este CPP es para todos los extranjeros que se encuentran de manera irregular en el país. Y puede ser quizás que hayan estado en un momento de manera regular y hayan caído en irregularidad, ¿no? Quizás por el caso de permanencia que les otorgó migración se hayan vencido, o porque han ingresado sin realizar el debido control migratorio. Asimismo, se puede suscribir contratos con el carnet de extranjería, que es el documento que acredita como extranjero residente en el Perú. O sea, es un documento para que se puede trabajar, estudiar negocios, ¿no? Acceder a crédito bancario, y fue otorgado por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Asimismo, tenemos la autorización para trabajar otorgada por la CER, la Comisión Especial para los Refugiados. Este documento es poco conocido y poco aceptado por los empleadores. Nosotros nos esforzamos también en dar a conocer esto, porque es muy importante que conozcan que se puede suscribir contratos
con la autorización que otorga la Comisión, ¿no? Esta autorización la genera el propio solicitante, pero es un sistema que puede haber efectuado obviamente la solicitud de refugio en línea y se mantiene vigente mientras dure el proceso de verificación por parte de la Comisión. Asimismo, el pasaporte y la cédula, que obviamente deben estar vigentes. Entonces, con todos estos documentos se puede suscribir un contrato de trabajo extranjero. Esos contratos de trabajo extranjero tienen ciertas características especiales, ¿no? Primero, que deben celebrarse por escrito. Muchas veces hemos tenido consultas de que viene un trabajador extranjero y decimos, celebre un contrato verbal con un empleado de su empresa, ¿no? Deben pasar, por un lado, obviamente, es la formalidad que debe ser por escrito y además que recuerden que se debe registrar en el sistema virtual, el CIVIS, el contrato de extranjeros, ¿no? Entonces, es por eso que obviamente se necesita un contrato por escrito. El plazo es un plazo determinado, que es por un máximo de 3 años, que es prorrogable sucesivamente los periodos similares. Se necesita necesariamente la aprobación por la Autoridad Administrativa de Trabajo. De acuerdo al Decreto Supremo 008-2018, se consideran aprobados de su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Eso también lo va a comentar posteriormente el doctor Cajal. Entonces, además debe contener cláusulas especiales, como constar el compromiso de capacitar al personal nacional en la misma ocupación, de ser el caso, ¿no? E indicarse que la aprobación del contrato de trabajo no autoriza a iniciar la prestación de los servicios hasta que no se cuente con la calidad migratoria habilitada. Eso es muy importante, porque muchas veces se piensa que con la aprobación del contrato de trabajo ya puede ingresar a planilla. Conocemos muchos casos de trabajadores de empresas grandes, inclusive, que están trabajando y les preguntamos, ¿estás registrado en salud? Sí, estoy registrado en salud. ¿Tienes una AFP? Sí, tengo una AFP. ¿Y has hecho tu cambio de calidad migratoria? No. ¿Tengo CPP o tengo de repente una extranjería de especial residente? Entonces, aquí ya están en un problema, porque lo que ellos han debido hacer es, obviamente, el empleado solicitar el cambio de calidad migratoria a trabajador para que recién en ese momento ponerlo en planilla. Y como les comentaba hace un momento, el 22 de octubre del año 2020 se publicó el Decreto Supremo 010-2020 que contempla medidas especiales para regularizar la situación migratoria de extranjeros y extranjeras en el país, con el nuevo PTP, ya también llamado Carnet de Permiso Temporal de Permanencia, que permite que miles de personas que se encuentran en condición migratoria irregular puedan regularizarse, sobre todo muchos venezolanos que por diferentes razones no lograron tramitar el permiso temporal de permanencia antes que se eliminara en el año 2018. Entonces, desde el 2018 hasta el 2020, con esa norma, las personas realmente que habían ingresado al país no podían regularizarse. Y la finalidad, obviamente, es saber quiénes son, qué hacen, dónde están, ¿no? Entonces, ahora se han acogido aproximadamente a este carnet de permiso temporal de permanencia un poco más de 150.000 extranjeros. Como les decía hace un momento, este carnet de permiso temporal de permanencia no solamente es para los ciudadanos venezolanos, sino es para todos los extranjeros que se encuentran de manera irregular en el país. Actualmente todavía se puede solicitar el STP, ya que de acuerdo a la resolución de superintendencia 238-2022, del 3 de octubre del 2022, se amplió por 180 días más la vigencia del Decreto Supremo 010-2020.
Entonces, con este documento, los beneficiarios obviamente pueden acceder a servicios de educación, trabajo humano, tramitar su brevete, abrir una cuenta. Entonces, tiene muchas ventajas el tener, estar regularizado en el país y tener su CPP, ¿no? Asimismo, entre las normas que también permiten trabajar, permiten formalizarse, tenemos la ley 27891, que es la ley del refugiado. Nos señala quién es un solicitante de refugio. Dice que es aquella persona que ha presentado una solicitud para reconocimiento de la condición de refugiado y que se encuentra en la expectativa de una respuesta definitiva sobre la misma. Esta ley de refugiados es del año 2002 y recoge los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951, así como el concepto ampliado de la Declaración de Cartagena del año 1984, que considera también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, ¿no? La Comisión Especial de Refugiados, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, se vio superada, se puede decir, definitivamente por la cantidad de solicitudes de refugio. Porque imagínense que de repente en el año 2017 tenían unas 60 solicitudes y pasaron a tener más de 500.000 ahora. Ellos únicamente tienen un personal, según me escuché la pasada, de 80 personas. Entonces, para calificarlo como refugiados, se necesita previamente pasar por una entrevista. Es por esto que las entrevistas se dan al año o a los 2 años, generalmente a los 2 años de la solicitud de refugio, ¿no? Entonces, también el permiso del que hablábamos antes, este permiso que otorga la comisión para que puedan trabajar, dura todo este plazo que entre la solicitud de refugio y la entrevista y la calificación de refugiado o no, ¿no? Entonces puede ser que le acepten, puede ser que no le acepten, pero todo este tiempo la persona va a poder trabajar con este documento. Antes se expedía un carnet de solicitante de refugio, ya con la pandemia se dejó de expedir, únicamente se expide un documento que puede ser impreso y que tiene un código QR para la verificación de datos. Entonces, y esta norma señala a quienes se reconocen como refugiados, ¿no? Entonces, señala que se reconoce como refugiados a las personas que, debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o fines políticas, se encuentra fuera del país de nacionalidad y no puede regresar a causa de dichos temores a su país, así como aquellas personas que se han visto obligadas a huir de su país a causa de la violación masiva de los derechos humanos, agresión extranjera, conflicto interno, ocupación extranjera o en razón de acontecimientos que perturben gravemente el orden público, ¿no? Asimismo, aquellas personas que, encontrándose en Perú debido a causas sobrevivientes, no pueden regresar a su país de nacionalidad o residencia debido al temor de sufrir persecución. Cabe resaltar, como le decía, que mientras que se encuentra en trámite la solicitud de refugio, la Comisión Especial de los Refugiados emite un documento que acredita que su proceso y autoriza a sus estudiantes a trabajar provisionalmente. Escuchaba también en una conferencia, que es algo muy interesante, que las ciudades en el mundo más pobladas de venezolanos, en primer lugar se encuentra Caracas, en segundo lugar se encuentra Maracaibo, y en tercer lugar se encuentra Lima. Entonces imagínense no solamente la cantidad de trabajo que tiene la comisión,
viendo la cantidad considerando la cantidad de ciudadanos venezolanos que tenemos en Lima, ¿no? Ahora, respecto a los derechos laborales de los trabajadores migrantes, son exactamente los mismos derechos que los trabajadores nacionales. Estamos hablando ahora de los trabajadores migrantes formales, ¿no? Los que han inscrito su contrato para el inicio de trabajo y que tienen obviamente los mismos derechos de los trabajadores nacionales, ¿no? De acuerdo al régimen laboral general de la actividad privada, ¿no? El decreto legislativo 728, que es la ley de productividad y competitividad empresarial. Entre los derechos tienen obviamente la remuneración mínima vital, la jornada laboral de 8 horas diarias, el descanso semanal, vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo y servicios, seguridad social y salud y en pensiones. Solamente existe un régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa. De acuerdo a esto, pues la remuneración mínima vital en el Perú actualmente de 2025 no solo es equivalente a los 64 aproximadamente dólares americanos, la cual se encuentra establecida en el Decreto Supremo 003/2022, TR. Asimismo, las gratificaciones legales que se otorgan en el mes de julio y diciembre, que equivalen a una remuneración mensual y se otorgan por fiestas patrias y Navidad. La compensación por tiempo de servicios, que se depositan en mayo y en noviembre, 50% en noviembre, en una cuenta bancaria elegida por el trabajador y que le comunica a su empleador. Asimismo, el descanso vacacional, que es de 30 días naturales remunerados, siempre que tenga un año de servicios, y la asignación familiar, que es del 10% de la remuneración mínima. Respecto al descanso semanal, bueno, de acuerdo al decreto legislativo 713, el trabajador tiene pues derecho a como mínimo 24 horas consecutivas de descanso semanalmente, que se otorga preferente los días domingos, ¿no? Eso ya depende de lo que se acorde del empleador y el trabajador. Así como la jornada de 8 horas o 48 horas semanales, que esa jornada está prevista también en la Constitución Política, y este establecimiento de una jornada ordinaria máxima, diaria o semanal, impide el ejercicio, obviamente, del empleado de fijar jornadas alternativas, ¿no? Negativas o atípicas. Siempre que esto pues, resulte necesario a la persona naturaleza especial de la labor en la empresa, ¿no? Asimismo, tenemos la licencia por paternidad, que el periodo es de 10 años, perdón, 10 días, calendario postnatal. Sin embargo, puede tenerse a 20 días en caso de nacimientos prematuros o múltiples, y 30 días en el caso de enfermedad terminal o de discapacidad severa, ¿no? Y también se puede extender a 98 días en el caso del fallecimiento de la madre. Tenemos también la licencia por maternidad, que dura 98 días, que puede ser repartido 49 antes, el prenatal y 49 postnatal, o se toman los 98 días seguidos postnatal, ¿no? Este plazo puede implementarse hasta 30 días en caso de un embarazo múltiple. Asimismo, tenemos el Seguro Social de Salud, que tiene obviamente como objetivo garantizar la cobertura de atención médica de los trabajadores, y se paga, como todos sabrán, pues el 9% de los sueldos, y eso está a cargo del empleador. Asimismo, el seguro, el Sistema Nacional de Pensiones, que es un seguro que tiene como finalidad un ahorro previsional y está a cargo pues, de los sistemas de normalización previsional, así como el sistema privado de pensiones, que es el Decreto Supremo 05497 EF, y que se encuentra también a cargo de las AFP, ¿no? En este caso, cada aportante maneja sus fondos en una cuenta individual y la pensión es otorgada de acuerdo al fondo que tenga acumulado, ¿no? Al momento de jubilarse.
Y tenemos también un régimen especial, que es el régimen de las MIPES. En todo caso, también los trabajadores extranjeros podrían acogerse, que son en el caso de la microempresa y la pequeña empresa. ¿Cuál es una pequeña empresa? Aquella que factura hasta, teniendo los ingresos hasta 1.700 UITs, que para ese número UIT pues, es 4.950 soles. Entonces, aquellas empresas cuyas ventas no superan los 742.500 soles en la cantidad de microempresa, y la pequeña empresa es aquellas empresas que tienen antes desde 150 UIT hasta 1.700 UIT, ¿no? Entonces, pero hay que ver que para acogerse a los beneficios de la micro y pequeña empresa, las empresas deben estar registradas en el REMIPE. Este es un registro que maneja la Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo del Ministerio de Trabajo, porque nos hemos dado también casos en que venían personas y decían, bueno, yo no le pagué porque soy microempresa. Yo no le pagué porque soy pequeña empresa, porque mis ingresos no superan los números. Sí, pero está registrado en REMIPE, entonces lamentablemente no se puede hacer, no pueden ser en todo caso beneficiarios de estos montos. En el caso de la jornada máxima es lo mismo, las 8 horas diarias, tanto en la micro como en la pequeña empresa. La remuneración es realmente igual porque es la mínima vital en el punto del país. El estado semanal también es igual de 24 horas continuas. Las vacaciones aquí sí hay un cambio porque es como 30 días como decíamos antes, en 15 días en el caso de la microempresa y 20 días en la pequeña, igual anuales. Las horas extras sí se reconocen en ambas, tanto en la micro como en la pequeña empresa. Aquí también hay otro cambio, por ejemplo, en el caso de las gratificaciones, que no se otorgan en el caso de la microempresa, y en el caso de la pequeña empresa sí se otorgan tanto en fiestas patrias como en Navidad, pero a razón de media remuneración, no como en el caso del régimen general, que es una remuneración completa. La asignación de remuneración del 10% que hablábamos anteriormente no se aplica. La CTS no se aplica en el caso de la microempresa y sí se aplica a razón de media remuneración anual. En el caso de la pequeña empresa, en las utilidades no se reparten en el caso de la microempresa, y en el caso de la pequeña empresa, de acuerdo al legislativo 892. Otros derechos colectivos, la microempresa también por el tamaño de la microempresa, no hay sindicatos, y en el caso de la pequeña empresa se requiere por el régimen, obviamente, igual de la actividad privada, ¿no? La indemnización por despido arbitrario y acreditados también en la microempresa es hasta 10 remuneraciones diarias por cada año de servicios, hasta un máximo de 90, y en la pequeña empresa son 20 remuneraciones diarias por cada año de servicios, hasta un máximo de 120. Ahora, en el caso de la microempresa, que se debe registrar a los trabajadores en el SIS, el 50% está a cargo del Estado y el 50% está a cargo del empleador. En el caso de la pequeña empresa, sí se debe cotizar a salud, como es un trabajador regular, y se paga pues, el 9% que en ese momento también, que se encuentra a cargo del empleador. En el seguro complementario por riesgo de trabajo, en el caso de la microempresa, por el mismo tipo de actividades, no se considera obligatorio. Y en el caso de la pequeña empresa, cuando corresponde. Y respecto a las pensiones, tanto en ONP como en AFP, sí corresponde el depósito tanto en la microempresa como en la pequeña empresa. Y bueno, solamente para decirles que ahora que el Ministerio de Trabajo brinda eso al trabajador y al empleador, y se puede ser atendido a través de consultas al trabajador y al empleador mediante videoconferencias o mediante correo electrónico, mediante videoconferencia para pasar de una cita a través de la página web del Ministerio, a través del enlace extranet.trabajo.gov.p/extranet/web/citas, o al correo electrónico consultas-trabajo.gov.p, y van a ser atendidos por un consultor de manera virtual. Les van a dar una cita que se va en todo caso conseguir a través de estos enlaces. Y bueno, también existe un servicio de patrocinio judicial gratuito
que se deben cumplir obviamente ciertos requisitos, que es para aquellos trabajadores que obviamente no tienen para pagar un abogado, y el ministerio les otorga un abogado desde la colección de la demanda hasta la ejecución de la sentencia, ¿no? Ese es un servicio que brinda el ministerio y que, bueno, que creo que deberían de tener conocimiento tanto trabajadores como empleadores, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Les agradezco la atención. Las preguntas van a venir Muchísimas, al final de la exposición del doctor Cajat. Así que si hay alguna pregunta, con gusto vamos a poder aclarar. Gracias. muchísimas gracias, Mauricio. Al respecto, comentarles que podrían lanzar sus preguntas en el chat. Lo estamos monitoreando permanentemente, así que quedamos atentos. Mientras van poniendo sus preguntas, continuamos con la siguiente presentación. Agradecemos a Mauricio por habernos comentado sobre las normas que permiten la formalización de trabajadores migrantes. Y ahora escucharemos al doctor Carlos Cajat, de la Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo, quien expondrá sobre el sistema virtual de contratos de extranjeros. Adelante, doctor Cajat. Muchas gracias, estimada Alessandra. Buenas tardes con todos. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Carlos Cajat Flores. Soy abogado de la Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo de la Dirección General de Trabajo. En esta oportunidad les voy a explicar sobre el Registro Nacional de Contrato de Trabajo de Personal Extranjero. A ver, voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar la presentación. Ya, correcto. Se puede apreciar, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya, muchas gracias. Bien, como les mencionaba, en esta oportunidad voy a explicarles sobre el Registro Nacional de Contrato de Trabajadores de Extranjero, el cual más conocido como el CIVICE, es el sistema virtual de los contratos de extranjeros, que es una plataforma virtual la cual se encuentra administrada aquí en el portal web del Ministerio de Trabajo y Personal del Empleo. Hay que saber en primer lugar a quién está dirigida esta plataforma. Pues está dirigida a todas las empresas que contraten trabajadores extranjeros bajo el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Y como bien lo mencionó aquí el doctor Mauricio, en base a los límites que establece el decreto legislativo 689. Bien, este registro permite aprobar desde su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo los contratos de trabajo de extranjeros. Es decir, hay una aprobación automática del contrato que ustedes presenten. Sin embargo, eso no quita que hay una fiscalización posterior a los mismos. Toda vez que, a diferencia quizás de otros registros administrativos laborales, la veracidad de la información y el contenido de la misma está sujeto a una fiscalización posterior, pero también como es parte de una revisión que efectúa migraciones. ¿Y por qué digo migraciones? Porque muchos o la mayoría de los extranjeros que residen en el país obtienen su calidad migratoria de residentes ante migraciones como trabajadores. Y para ello, migraciones tiene como requisito principal el contrato de trabajo. Entonces, muy aparte de que el contrato de trabajo sea aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Migraciones efectúa una ardua revisión sobre el contenido del mismo. Es decir, si bien es una aprobación automática, como ya lo mencioné, el contenido de la misma debe ser veraz y acorde a los lineamientos que establece el decreto legislativo 689. Bien, y como ya los mencionó el doctor Mauricio, este registro del CIVICE se encuentra administrado por la Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo, la cual pertenece a la Dirección General de Trabajo. Aquí en el CIVICE podemos apreciar o realizar la aprobación de contratos de trabajo, las prórrogas o las modificaciones de los mismos. La base legal del CIVICE es el decreto legislativo 689, la cual es la ley para la contratación de trabajadores extranjeros. Posteriormente, al año siguiente, se dio la aprobación del decreto supremo 014-92-TR, el cual reglamenta la ley. También es importante precisar al decreto legislativo 1246. Este es un decreto legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.
y algunas de ellas era en torno a lo que regía la contratación de trabajadores extranjeros. Anteriormente, así lo cuento como anécdota, se solicitaba la presentación del certificado de trabajo, por ejemplo, la experiencia laboral del trabajador. Hoy por hoy ese ya no es un requisito que lo requiera la autoridad administrativa de trabajo. Bien, también tenemos a la resolución ministerial 176-2018, que nos habla de la contratación laboral del personal de nacionalidad venezolana, más conocido con el permiso del PTP, que es el permiso temporal de permanencia. La resolución ministerial 291 del mismo año, la cual aprueba la normativa complementaria para la aprobación, prórroga o modificación de los contratos de personal extranjero a través del CIVICE. Aquí ya se virtualizó el sistema, toda vez que antes era de manera presencial. Y por último, la resolución ministerial 117-2021, que aprueba una normativa complementaria del CIVICE. Bien. Aquí les voy a mencionar algunos requisitos para el registro de los contratos de personal extranjero a través de la plataforma. Bien, el formato es un contrato de trabajo, del cual tiene que ser un formato PDF, con los requisitos establecidos en el reglamento, el Decreto Supremo 014-92-TR, específicamente en el artículo 14. Bien, y como segundo requisito es el comprobante de la tasa abonada al Banco de la Nación, al código 5533 con el número de RUC de la empresa. Este tiene un costo inicial de 21 soles 50 para los contratos que se registran por primera vez y un costo de 21 soles con 60 para las prórrogas o modificaciones de los contratos. Ustedes pueden hacer el pago por la misma agencia del Banco de la Nación o también por la plataforma de pagalo.pe. Bien, algunos datos para tener en cuenta, que estos montos corresponden únicamente a Lima Metropolitana, y el comprobante de pago del derecho de tramitación debe ser correspondiente a la Autoridad Administrativa de Trabajo en su TUPA. Bien, ahora les voy a explicar cómo se debe consignar, o qué debe consignar como mínimo el contrato de trabajo. Todo ello, como le mencioné, se encuentra regulado en el artículo 14 del reglamento, el cual es el Decreto Supremo 014 del 92. Debe precisar, obviamente, los datos de identificación del empleador. Como todo contrato debe decir su nombre o razón social de la empresa, su domicilio, inscripción en los registros de ley, actividad económica específica y fecha de inicio de actividades de actividad empresarial, y la identificación es muy importante del representante legal de la empresa. Como segundo punto, tenemos los datos identificatorios del trabajador, su nombre, lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, edad, estado civil, documento de identidad, domicilio, profesión, oficio o especialidad. Bien, como tercer punto tenemos los datos mínimos de la contratación, los cuales ya conocemos, como son la jornada laboral, el lugar donde se van a efectuar las labores, la remuneración diaria o mensual, sea en moneda nacional o extranjera. Como estamos viendo el personal extranjero, puede ser, o es muy común que también sea en dólares. Bonificaciones y beneficios adicionales. Una fecha prevista para el inicio del servicio, plazo de contrato y demás estipulaciones contractuales. ¿Por qué digo que es una fecha prevista para el inicio del servicio? Porque los contratos de trabajo personal extranjero tienen una particularidad, la cual nos dice que el contrato va a entrar en vigencia una vez que el trabajador extranjero tenga la calidad migratoria habilitante. ¿Y qué quiere decir eso con calidad migratoria habilitante? Quiere decir que cuando Migraciones le expide su carnet de extranjería. Bien, hasta ese entonces el trabajador no va a poder laborar dentro de la empresa. Bien, también tenemos información, el contrato debe también contener información respecto a la remuneración indicada específica del trabajador, en la cual se encuentra regulada en el artículo 8 del Decreto Legislativo 650. Bien, y como ya les mencioné, este contrato debe incluir además las cláusulas especiales en el que conste lo siguiente. La aprobación lo que le mencioné, que la aprobación del contrato no autoriza la prestación del servicio, y también el compromiso de capacitar al personal nacional en la misma ocupación. ¿Qué sucede? Anteriormente se precisaba o se priorizaba la contratación de personal nacional en las empresas. Es por ello que si uno va a efectuar o realizar la contratación de un personal extranjero dentro de la misma, se entiende o se debería entender, ese era el trasfondo de la norma,
que era porque tenían una especialidad sobre la materia. Entonces, se pensaba que se tenía que capacitar al personal nacional en dicho rubro. Bien, es por eso el sentido de la norma. Adicionalmente, deben saber que todas las personas extranjeras que ingresen con la calidad de turistas no tienen permiso, la facultad para firmar o suscribir documentos en el Perú. Es decir, si un turista ingresa al país, no puede firmar un contrato de trabajo. Entonces, lo que el turista debe de hacer es solicitar ante Migraciones, ante la Agencia Virtual de Migraciones, un permiso especial para suscribir documentos. Ese es el nombre actual. Anteriormente se llamaba permiso para firmar contratos, pero hoy por hoy se llama permiso para suscribir documentos porque no únicamente son contratos de trabajo lo que esté impedido el extranjero de firmar, sino todo tipo de documento. Entonces, deben solicitar este permiso ante Migraciones, el cual tiene un costo de 16 soles y le permite al extranjero suscribir cualquier tipo de documento por un espacio de 30 días. Bien, una vez obtenido este permiso, el extranjero ya puede suscribir un contrato de trabajo. Ahora bien, si la persona ya tiene un carnet de extranjería, está exento de dicho permiso. O también si ingresó con una visa de negocios, o el PTP o el CPP, también está exento de solicitar este permiso, ¿no? Únicamente si está con una visa de turista, debe solicitar el permiso especial para suscribir documentos en el Perú. Bien, nuevamente voy a hacer hincapié a las limitaciones de la contratación de personal extranjero que ya mencionó muy bien Mauricio, porque es un tema muy importante y lo cual incurren mucho en error las empresas al momento de contratar a los extranjeros. Hay un límite en el régimen laboral para la contratación de los mismos, y se encuentra regulado en el artículo 2 del Decreto Legislativo 689, y es la que dice que es hasta, que hay unos límites en la contratación, lo cual se refieren a los porcentajes limitativos. ¿Qué quiere ser el límite o en la contratación respecto a los porcentajes limitativos? Que las empresas, nacionales o extranjeras, podrán contratar personal extranjero en una proporción de hasta 20% del número total de sus servidores, empleados y obreros. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo en una empresa 5 trabajadores, como máximo podré tener un trabajador extranjero, que equivale al 20% de toda la planilla. Asimismo, el otro límite está referido a las remuneraciones, el cual nos señala que sus remuneraciones de los trabajadores extranjeros no podrán exceder del 30% del total de la planilla de sueldos y salarios. Bien, esos son los dos límites que se tiene que tener en cuenta. Los otros límites o particularidades están referidos a la duración del contrato. Estos contratos, hay que precisar lo que tienen que ser por escritos, son a plazo determinado y pueden tener un periodo máximo de 3 años, prorrogables sucesivamente por periodos iguales. Bien, debiendo constar además el compromiso de capacitar al personal nacional en la misma ocupación. ¿Qué quiere decir? No pueden haber contratos a plazo indeterminado, sino que son a plazo determinado y por un periodo máximo de 3 años prorrogables. Bien, y la autoridad competente al otorgar la visa correspondiente tendrá en cuenta el plazo de duración del contrato. Sin embargo, hay excepciones a la materia, pero eso ya sí hay otros casos que los expondré más adelante. Deben tener en cuenta también otro dato que toma mucho en consideración Migraciones al momento, esto es para las personas que quieran obtener su carnet de extranjería, es que si bien los contratos son con un máximo de 3 años prorrogables, muchas empresas, dentro de sus derechos, establecen un periodo de prueba. Si este periodo de prueba está establecido explícitamente en el contrato de trabajo, Migraciones no va a otorgarles la residencia, que la otorgan siempre por un año, salvo algunos convenios suscritos, porque considera que quizás el extranjero no supere el periodo de prueba y por ende Migraciones lo que hace es otorgarle una residencia, una permanencia temporal en el país. Es decir, si lo que se busca o el trasfondo del mismo es también el contrato de trabajo, obtener una residencia en el país, no es recomendable que se redacte en el mismo un periodo de prueba, ya que Migraciones no aceptaría el contrato de trabajo con los fines para la obtención de la residencia del ciudadano extranjero.
Como les mencioné anteriormente, los límites de los porcentajes limitativos del 20% del total de los trabajadores de la planilla y del 30% de las remuneraciones de la misma, hay ciertas exoneraciones a estos. Y esta se da cuando se trata de personal profesional o técnico especializado, como les mencioné hace unos instantes, o cuando se trata de personal de dirección y gerencia de una nueva actividad empresarial o en caso de reconvención empresarial. En esos casos, por ejemplo, no están exonerados de los porcentajes limitativos. Bien, no entran en el cálculo que uno debe efectuar al momento de calcular el 20 o el 30% de los mismos. También tenemos como tercer punto, cuando se trata de profesores contratados para la enseñanza superior o enseñanza básica o secundaria en colegios particulares extranjeros o de enseñanza de idiomas en colegios particulares, nacionales o en centros especializados de enseñanza de idiomas. También, número 4, cuando se trata de personal de empresas del sector público o de empresas privadas que tengan celebrados contratos con organismos, instituciones o empresas del sector público. Y por último, están dentro también de esta exoneración de los porcentajes limitativos, cuando otro caso que establezca por decreto supremo, siguiendo los criterios de especialización, calificación o experiencia. Bien, como verán, es un poco restrictivo estas exoneraciones. Bien, también los trabajadores extranjeros están excluidos del presente trámite, quiere decir de la inscripción en el CIVICE, cuando se trate de un cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos peruanos, cuando cuenten con una visa de inmigrante, actualmente es la calidad migratoria permanente. ¿Qué es esta calidad migratoria permanente a la que llaman migraciones? Por ejemplo, cuando el extranjero ya tiene 3 años como residente en el país y solicita esta calidad migratoria. En ese caso ya está exento de realizar el trámite ante el CIVICE. Bien, o convenios de reciprocidad laboral o doble nacionalidad en su país, convenio con España. Los españoles tienen este convenio bilateral con el Perú, por el cual están exentos de realizar su trámite ante el CIVICE. Tienen un trato como nacionales. Bien, también tenemos al personal de empresas extranjeras que presta servicio internacional de transporte terrestre aeroacuático, al personal extranjero de empresas de servicios o bancos multinacionales, y al personal extranjero que tiene convenios multilaterales o bilaterales con el Perú, el cual es el convenio Mercosur, que lo conforman muchos países de Sudamérica. En este caso, están exentos de realizar el trámite ante el CIVICE, porque también dentro de lo que es la Superintendencia Nacional de Migraciones, ellos tienen otro procedimiento aparte o adicional para obtener su residencia en el país, la cual no es necesario, no es un requisito de presentar un contrato de trabajo. Únicamente Migraciones les solicita, les requiere sus antecedentes penales, judiciales, penales, tanto en el Perú como en su país de origen, para demostrar que no tienen ningún problema con la justicia a nivel nacional e internacional, y les otorgan una residencia por 2 años. Bien, en casos como estos están exentos del CIVICE. También, por último, al inversionista extranjero y a los artistas deportistas también están exentos de este trámite. Bien, seguimos. La virtualización y uso del sistema. Como les mencioné, el CIVICE era un registro presencial, el cual tenía la finalidad de garantizar los derechos laborales del trabajador extranjero regulado en el decreto legislativo 689. Y como les mencioné, también hubieron unas simplificaciones administrativas, parte del mismo, el cual ya hoy por hoy se requieren menos requisitos para la presentación de los documentos en el sistema, únicamente el contrato de trabajo y el voucher de pago. Bien, el CIVICE se fue implementado el 16 de noviembre del año 2020 y dispone de 5 módulos. El primer módulo es respecto a la presentación de los contratos de personal exceptuado. El segundo está referido a la aprobación de contratos de personal extranjero, cuando uno presenta su contrato por primera vez. El tercer módulo, a la aprobación de la prórroga del contrato. El cuarto, a la aprobación de la modificación. Y el quinto, referido a consultas. Bien, hay ciertas ventajas de esa virtualización que se fue dada en el año 2020, la cual implica obviamente una reducción de costos, tiempo, traslado. Antes que tenía que venirse al Ministerio de Trabajo, hacer varias colas para su atención, se presentaba el contrato de trabajo, se recepcionaba y uno a los 3 días, 5 días hábiles tenía que venir por su aprobación y presentar toda la documentación que la norma señalaba. También nos permite contar con una base de datos veraz, confiable, accesible, medible
y consistente que permite a las direcciones y gerencias regionales de trabajo y promoción de empleo diagnosticar a tiempo real las diversas situaciones a resolver. También nos permite optimizar los procesos de atención de los trabajadores y empleadores, facilitando la obtención de información jurídicamente relevante en el marco del Decreto Ley 689, Decreto Legislativo 689, y principalmente simplifica los procedimientos de aprobación, prórroga o modificación del contrato de trabajador de personal extranjero, reduciendo los tiempos para la obtención de la constancia del contrato de trabajo, en los cuales ya en la práctica ustedes se darán cuenta que están sujetos también a los plazos que establece Migraciones, y eso es una ventaja tanto para la empresa, quien presenta los contratos de trabajo, como para el trabajador, que se ve beneficiado tanto del mismo como de su residencia, que es otorgada por Migraciones. Bien, como verán aquí en el mapa que se presenta, hay una interoperabilidad que existe tanto en el Ministerio de Trabajo, con la RENIEC, con Migraciones, con la SUNAT y con el Banco de la Nación. Bien, así es como se ve por dentro el módulo del Civice. Tienen a la mano izquierda, pueden ver cómo se inicia la sesión, se ingresa el usuario con su contraseña. Ahí podemos ver a la derecha el módulo de consultas y reportes. Aquí vemos, por ejemplo, lo que esta empresa extranjera, como pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas, tienen 5 contratos de extranjeros. Y ahí se encuentran los nombres de los trabajadores, la fecha de estos suscritos, y se pueden visualizar. Bien, aquí hay unas etapas, de modo instructivas, para registrar el contrato de trabajo en el Civice. Como les mencioné nuevamente, es un recordaris. El trabajador extranjero solicita, no es siempre, pero es lo usual, que solicita ante Migraciones un permiso especial para suscribir documentos. Posterior a ello, una vez que tienen aprobado el permiso, el cual se efectúa de manera virtual ante Migraciones y se otorga instantáneamente, luego a ello el extranjero suscribe contratos con el empleador. Nuevamente que el contrato está suscrito, la empresa lo convierte en un formato PDF, hace el pago al Banco de la Nación y registra el contrato en el Civice. Una vez que ya se encuentra en el Civice, este sistema nos genera una constancia automática de aprobación de contrato de personal extranjero, que es aprobado por las DRTP y GRTP del Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Bien, algunos datos a tener en cuenta. En el paso 1, si la persona no está en el Perú, debe firmar el documento, apostillarlo a la entidad correspondiente en el país donde esté y enviarlo de vuelta al Perú. Esto se refiere para los casos en que un ciudadano extranjero, al realizar su trámite ante Migraciones, lo hace por la modalidad de visa de trabajo. Deben saber también, a modo de dato, que Migraciones, para obtener la calidad migratoria de trabajador, estoy hablando de trabajador nada más, tiene 2 opciones: el de cambio de calidad migratoria, que se efectúa cuando el trabajador extranjero se encuentra dentro del territorio peruano, y el de visa de solicitud de trabajo, que es cuando el ciudadano extranjero se encuentra en su país, y únicamente viene cuando el trámite migratorio está aprobado. En ese caso, como la documentación viene del extranjero, tiene que venir apostillada al Perú, o de lo contrario legalizada, pero cuando ingresa al Perú debe ser visada o certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores por un costo de 32 soles. Bien, y en el paso 2, cuando el extranjero cuenta con un carnet de extranjería, o la calidad temporal de trabajador o PTP, no necesita solicitar ante Migraciones el permiso especial para suscribir documentos, ¿no? Como les mencioné, hay excepciones, como también son las personas que ingresan con visa de negocios. Ingresan al Perú con una visa de negocios, entonces no es necesario que suscriban o soliciten este permiso especial para suscribir documentos. ¿Cómo ingresar al Civice? Pues ingresan a la plataforma del Ministerio de Trabajo, y en la parte de enlaces de interés, a la mano izquierda, se encuentra el Registro Nacional de Contratos de Trabajador Extranjero, al cual ustedes le hacen clic y pueden ingresar directamente, ¿no? A la derecha están los pasos. Número 1, ingresar al portal web del Ministerio, ubicar en enlaces de interés atención a la ciudadanía, y el último es el Registro Nacional de Contratos de Trabajador Extranjero. Es sencillo el acceso al mismo. Bien, en el paso 2 estoy graficando un poco más o menos cuáles son los 5 módulos que les mencioné. El primero, el módulo de exceptuados.
el segundo es el módulo de registro del contrato, el tercero de la prórroga, el cuarto de la modificación, y el quinto el de consultas. Bien, así es como se ingresa al CIVICE. Ponen ingresar al CIVICE, normalmente el representante legal de la empresa es quien realiza la digitación, tanto del RUC o la clave SOL de la empresa. Y acá en el tercer paso, en la última imagen que ven en sus pantallas, es la empresa OZ Sosa con RUC número tal, autoriza, se me notifique la siguiente dirección electrónica. Y ahí el usuario o el representante legal de la empresa que registra el contrato consigna su correo electrónico para que a él le llegue de este contrato que va a registrar, le llegue la aprobación, la constancia de aprobación del mismo, para únicamente este contrato que se está registrando. Bien, como ven en sus pantallas, así es el acceso al CIVICE. El llenado es muy sencillo, se pone tipo de documento, que pueden consultar su pasaporte, cédula de identidad, PTP, carta de extranjería. El sistema, deben saber también que el sistema, con el enlace que tienen con la interoperabilidad que existe con RENIEC y con migraciones, si es un PTP, un documento, un carnet de extranjería, es decir, un documento expedido en el Perú, el sistema obtiene los datos del trabajador extranjero, ¿no? Ya no hay necesidad de digitarlo manualmente. Pero si es un pasaporte, obviamente como es emitido en otro país, ahí sí tienen que digitar manualmente los datos del trabajador, lo cual también es algo rápido y sencillo, ¿no? No debería tomar mucho tiempo. Bien, cuando aquí estoy resaltando en las líneas punteadas rojas, ¿cuándo es cuando deben efectuar el registro por primera vez de un contrato de trabajo? A la mano izquierda, el segundo módulo es de contrato de trabajo, y es muy importante porque muchos usuarios a veces se confunden, deben poner en la parte de arriba nuevo contrato de trabajo. Porque si no ponen nuevo contrato de trabajo, el sistema lo que entiende es que ustedes como empresa están buscando un contrato de trabajo ya registrado. Entonces no, deben ir a la parte derecha de sus pantallas, arriba, nuevo contrato, para que efectúen un registro. De lo contrario, el sistema lo va a entender como si es una consulta. Bien, aquí tienen de ejemplo que se consignan los datos del empleador. Esos ya el sistema ya los tiene una vez que ustedes ingresaron. Como segundo punto, ya lo mencioné, son los datos del trabajador. Los datos que todos conocemos y que se encuentran dentro del pasaporte del trabajador. El lugar de residencia también es muy importante. Se recomienda que vaya de la mano con el lugar de residencia que consignen ante migraciones, si van a desear efectuar el trámite ante ellos. Y los datos mínimos del contrato, ¿no? Como es fecha de suscripción, fecha de inicio, de término, el cargo que ocupan, la labor que realizan, la remuneración mensual y la moneda. También deben consignar el lugar de prestación del servicio, si es en la región de Lima, por ejemplo, provincia de Lima, y distrito Jesús María, digamos en este caso, y adjuntan el contrato en formato PDF. Bien, aquí es que se adjunta el contrato, debe estar debidamente suscrito. Aquí deben de llenar una declaración jurada. Anteriormente, antes de la simplificación administrativa que teníamos, se tenía que presentar una declaración jurada, escrita, redactada y firmada por el empleador de la empresa. Ahora no, únicamente se ha simplificado eso y se da con un check ahí que aceptan la misma. Y la última parte, quizás es lo más difícil que se explicó al inicio y también lo explicó el doctor Mauricio, es sobre la declaración jurada de la exoneración de porcentajes limitativos, ¿no? Como les mencioné, hay porcentajes limitativos respecto a la cantidad de trabajadores en la planilla de la empresa, que los extranjeros no deben superar el 20%, y también el 30% de las remuneraciones. Pero si estos están exonerados por ser, por ejemplo, ¿no? Estamos contratando a un gerente de una nueva actividad económica, aquí ponemos que sí están exonerados y señalamos cuál es la causal de exoneración, nada más. Y por último, los datos del comprobante de pago efectuados ya sea en el Banco de la Nación o por el aplicativo de pagalo.pe. Bien, si en caso no está exonerado el trabajador de los porcentajes limitativos, se debe precisar la información. A la mano izquierda tenemos respecto a la cantidad de trabajadores en la empresa.
Ponemos, no sé, digamos que hay 20 trabajadores, cuántos trabajadores extranjeros y cuántos trabajadores nacionales, ¿no? Para hacer un efecto de regla de 3 para ver si cumple o no cumple con los cantidad de porcentajes limitativos, y también a la mano derecha respectivo a la planilla de los trabajadores, de la planilla de la empresa, perdón. Cabe mencionar que siempre es al mes anterior a la fecha de registro declarante SUNAT. Es decir, si yo al día de hoy, 9 de marzo, voy a registrar un contrato de trabajo, la información que yo declare en el sistema es referida a la declarada ante SUNAT en el mes de febrero. Bien, nuevamente, consignamos los datos del comprobante de pago, que es algo muy sencillo, y con eso ya está registrado nuestro contrato. El mismo procedimiento lo hacemos para el personal exceptuado, prórroga o modificación de contrato de trabajo. Bien, y por último, mencionamos aquí la Autoridad Inspectiva de Trabajo, la SUNAFIL, porque la omisión de los cumplimientos de lo que ya señalamos se sanciona con unas multas administrativas. Ello se encuentra regulado en el artículo 9 del Decreto Legislativo 689, el cual nos dice que los empleadores serán sancionados con multas sin perjuicio de las demás sanciones que fueran aplicables en virtud de otras normas legales cuando incurran en los siguientes actos. Voy a enumerar las 6 posibles sanciones de multa, la cual es la primera de ellas es la omisión del trámite de aprobación de contrato extranjero, bien, el no realizar todo lo que les he explicado de registro ante el CIVICE, el fraude en la declaración jurada o en la documentación acompañada, el incumplimiento en la ejecución del contrato, como todo contrato de trabajo debe regir, la realización de fines distintos al propósito legal que mereció la aprobación del contrato. Un ejemplo de ellos es únicamente obtener la calidad migratoria habilitante y que el contrato sea una especie de fachada para que pueda esta persona obtener su residencia ante migraciones, el incumplimiento del compromiso de capacitar al personal nacional y el incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en la presente ley y sus reglamentos. Bien, las normas, las sanciones son muy sencillas. Y bien, eso es todo de mi parte. Espero que haya sido muy provechosa la exposición. ¿Así? Muchísimas gracias, doctor Carlos Cajat, y también a Mauricio por las presentaciones tan interesantes. No sé si alguien ha dejado alguna consulta. Hemos estado monitoreando el chat y parece que ha quedado claro, que la exposición ha quedado clara. No sé si es que alguien más tiene alguna consulta en específico. Me parece que todo ha quedado sumamente claro, Mauricio y Carlos. Así que por nuestro lado agradecerles de verdad desde la iniciativa de Empresas Integradoras por todo el apoyo y por las coordinaciones que hemos tenido para lograr la capacitación el día de hoy. Así que sí. Me parece que hay una interferencia ahí con el audio, pero luego yo continúo con los agradecimientos realmente. Hemos llegado a la parte final de la capacitación. Nuevamente, Mauricio, Carlos y al doctor Eduard Campos también el agradecimiento infinito por parte del equipo técnico. Y nada, estamos cerrando y pronto la siguiente semana volvemos con la siguiente capacitación. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandra, y cualquier cosa, si tienen alguna duda o una consulta posterior, pueden escribir a mi correo mdulanto@trabajo.gov.pe, que estamos siempre para servirnos. Excelente, muchísimas gracias, Mauricio. Sí, de igual manera, Alessandra, voy a digitar mi correo en el chat del evento para que lo tengan. Perfecto. Cualquier consulta del Ministerio de Trabajo, poder apoyarlos en lo que necesiten. Excelente, excelente, Mauricio, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy buenas tardes a los dos. También muchas gracias, doctor Eduard. Hasta luego. No, gracias.